¿Qué tal? Bienvenidos a otro Estudio 6, la alegría de estar nuevamente en contacto y en comunicación con todos ustedes. Estamos ya prácticamente cerrando esta nueva semana de programación a través de Imagen Oncativo, haciendo estos especiales de verano. Y quiero de verdad agradecer porque en esto de convocar a invitados, de buscar esos diálogos entre frescos, relajados, pero a su vez que tengan contenido, hace un tiempo nos pusimos en contacto con el doctor, yo le digo doctor, pero en realidad tiene muchísimos títulos y termina siendo magíster, licenciado también. Me refiero a Rodrigo Moreno, que hace un tiempo ha estado participando en algunas actividades en Oncativo y que se ha venido desde Córdoba. Antes que nada, Rodrigo, gracias por haber venido, gracias por el viaje, por el tiempo, por la dedicación. Sos magíster en drogadependencia. En drogadependencia. Sí, pero siempre agrego esto, ¿no? O sea, mi recorrido, mi inquietud, mi conocimiento de la temática parte del trabajo en la trinchera con las adicciones, ¿sí? Las titulaciones vinieron después, un poco como para adornar estéticamente lo curricular, pero lo que me gusta y lo que siento que puedo transmitir en relación a esto parte del trabajo con pacientes consumidores, sea en asistencia, sea en prevención, o sea desde la lectura, o sea desde distintos ángulos en los cuales se suma uno más la formación universitaria. Cuando hablas de la trinchera, sí. ¿Cuál fue esa trinchera? ¿En qué momento ingresaste a la trinchera y dijiste y empezaste a tomar contacto con esto, con esta temática, y de ahí tu dedicación? De entrada me recibo en el 2003, empiezo a ejercer en el 2004 en una ONG que trabajaba con adicciones. Eso me acerca al poco tiempo en paralelo a otra ONG también que trabajaba en adicciones, y bueno, eso fue haciendo que empiece a formarme en la temática, que me vaya encontrando con todos los desafíos que plantea el trabajo con pacientes adictos, que son más desafíos que otra cosa. Y tal vez sin buscarlo conscientemente, por lo menos me enganché con las adicciones, paradoja semántica un poco si las hay, ¿sí? Y eso sí, sistemáticamente ya me fue acercando a lugares desde lo público, de lo privado, a escribir, a capacitar en el tema, a seguir formándome y a empaparme de esto y a encontrar una forma de trabajo que está en permanente desarrollo, modificación y revisión, que me gusta y que trae algunas satisfacciones en lo que tiene que ver con los tratamientos, y fundamentalmente los últimos 2 o 3 años con lo que tiene que ver con elaborar y participar en lo que son programas de prevención. Tendríamos que ver de qué hablamos cuando hablamos de prevención y de qué hablamos cuando hablamos de adicciones, porque acá estamos partiendo de dos sobreentendidos, ¿sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de prevención y de qué hablamos cuando hablamos de adicción? Bien. Lo más sintético que pueda. Lo más sintético que pueda. Bueno, de adicción mayoritariamente nos estamos refiriendo a lo que tenga que ver con un uso compulsivo de sustancias químicas, ¿sí? El espectro de las adicciones
es enorme porque hay adicciones comportamentales y adicciones de ingesta. Pero vamos a hablar más que nada de las de ingesta, que tenga que ver con el consumo de drogas y con el consumo que se tornó adictivo, ¿sí? Porque hay como distintos niveles, hay como una escalerita hasta llegar a la situación de adicción, ¿sí? Por ahí partimos de una situación de uso experimental, que es muy frecuente. Exacto. No por eso no es peligroso, digo simplemente que es frecuente, que Exacto. ocurre, Sí, ¿sí? sí. Sin agregarle ninguna rotulación o adjetivación a esto. Ocurre con mucha frecuencia. Eso cuando se va conjugando con otros factores, con que se transforma en algo funcional para quien lo hace, se va llevando a una situación de abuso, de dependencia y después técnicamente lo que es adicción. Y ahí adicción estaríamos hablando cuando se instala un uso que genera un deterioro psicosocial, neurológico, de distintos órdenes, y que cesar ese consumo traería aparejado un síndrome de abstinencia. O sea que por ahí las dos cosas que nos van a dar la pauta de que estamos ante una situación de adicción, aunque todo lo otro conlleva un riesgo y ahora lo podemos ampliar cuando hablemos de prevención, todo lo que nos va a decir que estamos en una situación de adicción es que haya un uso que no se pueda cortar y que si por algún motivo se corta, aparezca un síndrome de abstinencia. ¿Qué es el síndrome de abstinencia? El síndrome de abstinencia es un conjunto de síntomas que generalmente son los contrarios a los que produce la droga, ¿sí? Que va a ser una situación de malestar generalizada, si por ejemplo a la sustancia a la cual se es adicto genera miorelajación, quien deje de hacer consumo de esta sustancia va a andar tenso, si le produce sueño le va a producir insomnio, o sea, es un estado de malestar psicofísico generalizado, en el cual el paciente adicto asocia que esto principalmente que le está pasando está ligado al hecho de que está sin consumir. Claro, está sin consumir. Sí, y es un elemento clínico también para poder elaborar un diagnóstico, ¿sí? Si alguien, podríamos pensar, no padece un síndrome de abstinencia, sería un elemento clínico para decir que no hay una situación de adicción instalada, lo que no quiere decir que no haya una situación de consumo. ¿Sí? Exacto. Entonces en la situación de... por eso yo lo diferencio mucho esto sin decir que... remarcando que no es que no hay gravedad en la situación de consumo, sino que no es lo mismo. Entonces implica que se lo va a tener que trabajar de manera distinta. Y la estructura preventiva tal vez se va a meter más con la situación de consumo y no con... o cuando no hay ni siquiera un consumo. ¿Sí? Es como que hay distintos niveles de prevención. Se puede buscar a la persona que nunca consumió para que nunca lo haga, a la persona que consumió alguna vez para que no lo vuelva a hacer, y así sucesivamente. Como al paciente adicto rehabilitado, una situación de prevención de recaídas para que no vuelva a la situación de consumo. En tu experiencia, entre los logros y los sinsabores, pacientes que se recuperan, gente que puede llevar adelante o que puede salir de ese estado de consumo, por un lado, y como vos decías, marcando la adicción, ¿se logra realmente? Se logra marcando, está bueno esto que vos decís porque no usaste la palabra cura, dijiste salir de la situación de consumo. Se puede salir de la situación de consumo y se puede salir de la situación de consumo de por vida. Por eso se habla de rehabilitación y no de cura. ¿Sí? Por ahí muchas veces la gente se pelea con esta idea circulante, mal sacada de contexto, de que las adicciones no se curan, y se toma este concepto de modelo médico hegemónico, donde vos tenés la situación de cura pensando en una enfermedad que se va a remitir completamente. ¿Sí? Las adicciones son enfermedades crónicas con tendencia a la recaída. Esto implica que se puede controlar, se puede prevenir y se puede tratar. ¿Sí? No curar, pero que no se pueda curar no implica que no se pueda hacer todo lo otro, que es fabuloso. Alguien puede lograr dejar de consumir de por vida, pero tiene que estar atento a conocerse, y eso lo puede permitir un tratamiento, de modo tal que ese autoconocimiento, heteroconocimiento, porque es construido en conjunto con un terapeuta, con un grupo, con un equipo, con lo que fuere, lo vaya haciendo anticiparse a situaciones que le podrían llevar a una recaída. Exacto. ¿Sí? O sea, básicamente, como que en base a estas dos preguntas de lo que es adicción y lo que es prevención, te puedo decir eso. Cuando alguien se inicia en el consumo y llega al punto límite de la adicción, digamos, el hecho de que alguien comience, como vos decías, por un lado esto de experimentar, que suele suceder
en las edades de adolescentes. Quien decide llevar a su cuerpo, introducir a su cuerpo una sustancia, ¿lo hace por decisión personal o tiene que ver el grupo? Porque es muy habitual escuchar o decir, yo le selecciono los amigos a mi hijo, a mi hija, porque este se droga, porque el otro toma, porque el otro fuma. Y también está demostrado que, hay chicos que tienen vínculos de amistad con quienes tienen, consumen, fuman, beben alcohol y no lo hacen. No había escuchado esto de le selecciono a los amigos. Mira, primero el consumo está diseminado a todos los niveles, a todos los estratos. Uno no sabe quién consume y quién no. Ahí tendríamos que pensar que hay un estereotipo visible fácilmente y asociado a que tal tipo de perfil, estamos hablando predominantemente de chicos o de jóvenes, acá tal vez, consume, uno no lo sabe, ¿sí? Y con respecto a esto del grupo, el grupo tiene un poder increíble en los seres humanos a todo nivel. Sí, yo pertenezco al grupo de los psicólogos o específicamente al grupo de los psicólogos que trabajan con adicciones, vos dentro de tu rubro también, digamos, todos necesitamos agruparnos y eso nos da un nivel de pertenencia. El adolescente también. Lo complicado de esto es que esta necesidad se plantea con tal vez un momento social en el cual están bastante hackeados, y esto es responsabilidad de todos, los modelos con los cuales identificarse, que los que cumplen una función más rápida son tomados. La función más rápida generalmente los grupos de consumo la dan, ¿sí? El consumo tiene que ver no solo con el acto en sí físico o químico de consumir, sino con el poder ingresar a un grupo. Eso lo tenemos que tener muy claro, ¿sí? Lo tenemos que tener muy claro también para analizar y para poder pensar cuáles son las propuestas que tenemos para un adolescente, aparte de cuestionar o señalar esto. Porque generalmente pensamos que la prevención o el tratamiento es criticar o cuestionar esto. Y quedamos con la mano vacía a la hora de ofrecer alternativas. ¿Sí? Esta vieja frase de no te drogues, te hace mal, que esto que lo otro. Y cae en bolsa rota. ¿Y si no me drogo, qué hago? Y si no me drogo, ¿qué hago? Proponeme algo distinto, ¿qué me ofreces? ¿Sí? ¿Qué nos hace pensar esto también? Por ahí, cómo han estado encaradas históricamente las campañas de prevención de adicciones, pensadas en lo que es una prevención específica y no una prevención inespecífica, que tiene que ver con esto que vos acabas de señalar. La prevención específica es ir a dar información sobre los efectos que producen las drogas en el mediano y en el largo plazo, como si dando información uno lograra prevenir el consumo. Sabemos que entonces desde esa lógica los que no consumen serían sujetos informados sobre los efectos de las drogas y los que consumen sí, cuando la realidad te muestra que es exactamente al revés. Exacto. Hay muchos adultos que no consumen y no tienen la más mínima idea de cuáles son los efectos de las sustancias. Son por otros factores que se consumen, no es un problema de información. Las campañas hace algunos años no eran de prevención, creo que eran de prohibición. Eran de prohibición, exactamente. Y que a veces lo prohibido termina siendo lo más atractivo. Termina siendo funcional en esta transición de grupo de pertenencia para alejarme de ciertos modelos convencionales. A ver, estamos haciendo como síntesis de algunas cosas, pero la cuestión con lo inespecífico termina siendo algo que es estratégicamente útil y políticamente no, por ejemplo. Muchos gobiernos, municipales, provinciales, nacionales, lo que fuere, quieren que, o ciertos partidos quieren que se sepa que están trabajando en prevención de adicciones. La forma más estratégica para trabajar en prevención de adicciones es ponerle otro nombre. Lo que pasa es que eso por ahí no es políticamente útil, pero sanitariamente sí. Por ejemplo, no sé, qué tipo de vida queremos tener, o pensemos los proyectos de vida en conjunto, no sé, como posibles nombres de... Y ahí entras, ¿no? Total, el tema del consumo de drogas siempre va a salir. Es cierto. Aunque no empiece por el título de un lugar. Aparte, si vos pones un taller que se llame prevención de adicciones, los que consumen no van a ir.
Hablaste de adicciones, no solamente las adicciones a las sustancias, a lo que ingresa al organismo, sino las otras adicciones. Las comportamentales. Las comportamentales, que a veces pasan como desapercibidas o no siempre le ponemos el foco a ese tipo de adicciones y que existen. ¿Son tan riesgosas como estas? ¿Son peligrosas? ¿Terminan siendo igual de adictivas? ¿Son adicciones iguales? No, no son iguales. Terminan siendo un problema. Terminan no trayendo tal vez un deterioro neurológico directo, pero sí pueden traer un problema social y psicológico. Aparte están invisibilizadas, porque, por ejemplo, alguien adicto al trabajo, que habría que hacer muy finamente lo que es un diagnóstico de adicto al trabajo. Yo creo que hay muchas cosas que se llaman adicciones que en realidad se tendrían que llamar usos adictivos. ¿Sí? Como que tienen todos los condimentos de una adicción, pero que de repente el sujeto lo puede dejar de hacer sin mayor problema. ¿Sí? Por eso la palabra adicción está como sobrediagnosticada. Exacto. Pero está subdiagnosticado todo lo que son usos adictivos. Usos adictivos. ¿Sí? Exacto. Es una aclaración mía. ¿Sí? Habría que ponerse a hacer como disquisiciones más conceptuales o metodológicas. Hace un rato hablábamos de esta cuestión que también se confunde y que no deja de ser un probable uso adictivo. Los usos continuados. Celular, lo que fuera. Si no hay un síndrome de abstinencia, si yo no empiezo a temblar y todo eso porque se me perdió el celular, no habría una adicción. Si no empiezo a gritar. No empiezo a gritar. Y hay otra razón también, no tenemos que desestimar los elementos concretos, se transforma en un elemento de utilidad. Exacto. De comunicación, ¿sí? Entonces, de dependencia, ¿sí? Entonces, una cosa es la dependencia y otra cosa es la adicción. Somos dependientes por naturaleza. Dependemos del agua, dependemos del aire, dependemos de la comida, ¿sí? Entonces, habría que ver lo que es necesidad, lo que es dependencia, a lo que es adicción. Que yo tuviera que cortar esta nota con vos de repente, o que estemos en vivo y me ponga a devolver mensajes de texto, y si no lo hago... Estamos en problemas. Ahí estaría en un problema. Estamos ¿sí? en problemas. Capaz que estoy intentando disimular. Pero ¿Querés ese que cortemos? No, lo puedo soportar. En un ratito cortamos. En un rato contesto. Hay realmente, a ver, ¿cómo formular la pregunta para que se entienda? A ver. ¿Hay un verdadero interés en abordar el tema adicciones desde la prevención, desde los tratamientos? ¿Realmente hay un interés? ¿Hay interés? Sí, pero no de quienes dicen tenerlo, muchas veces. Hay un interés. En la trinchera, tomando esta metáfora bien belicosa, bien de guerra, hay mucho interés. Lo que pasa es que hay que ver interés de qué. O sea, si me interesa directamente la temática, me meto a trabajar, o si me interesan otras cosas y digo que me interesa la temática. Hay interés, hay necesidad. Y como todos tienen algo para hacer esto, porque son tantos los factores que intervienen a la hora de agravar o solucionar esto, todos tienen la posibilidad de hacer algo. Se me ocurre que pasa más o menos lo mismo como con la pobreza, ¿no? Que todos Sí. queremos trabajar para erradicar la pobreza, y hay quienes la usan de verdad, o la usan, como cartelería, como marketing, y terminan siendo los menos los que realmente, y los menos visibilizados, los que laburan realmente para mejorar esa situación, ¿no? Sí, sí. Hay que camuflarse para trabajar en esto. Ah, sí. Hay que camuflarse. Yo en este momento no estaría camuflado. Estaría saliendo como el especialista en la temática, que esto que el otro, pero de repente tiene que ver con esto de la prevención inespecífica. Un docente, alguien que da un curso, alguien que da arte, alguien que ayuda a que no se vaya generando en el ser humano situaciones de vacío, que busque ser después taponado por un uso funcional de la sustancia, está haciendo prevención de adicciones. Mira qué importante lo que decís. Eso es clave. La mayoría de la gente que hace prevención de adicciones no sabe que está haciendo prevención de adicciones. La mayoría de los que dicen hacerlo van y hacen prevención específica, que sabemos que no cumple ninguna función, que es ir a hablar, no te drogues, porque... Me piden una pausa para que puedas responder el mensaje. No, tenemos que hacer una pausa. Dale, Vamos a hacer una pausa dale. cortita y ya venimos con más diálogo con el doctor Rodrigo Moreno, hablando de adicciones y hablando de todo este tema que tiene que ver realmente con
el consumo problemático, lo que termina siendo los consumos que terminan derivando en una situación problemática. Ya volvemos. Hablar de este tema es inacabable, no se puede terminar, no se puede finalizar en un encuentro o en un diálogo o en una charla, Rodrigo. ¿Por dónde se empieza? A ver, si hablamos de la familia, si hablamos de los padres, si hablamos de los hijos, ¿por dónde se empieza? ¿Cómo tenemos que empezar la tarea preventiva? Mirá qué pregunta interesante. Mira, hay una idea vieja, todavía muy enraizada, de que los pacientes consumidores o adictos es porque tuvieron problemas, porque no los quisieron. Nada más errado que eso, puede haber ocurrido eso. Y generalmente nos encontramos con pacientes que lo que tienen son dificultades para incorporar o aceptar límites. Entonces generalmente lo que ha faltado no es afecto, sino límites. ¿Qué es un límite? Bueno, podemos hablar 20 horas seguidas más con respecto a qué es un límite, pero básicamente es poder delinear situaciones permitidas, no hoy, porque haya algunas cuestiones que sean negociables y otras no. Exacto. ¿Sí? Alguna mala herencia de alguna interpretación apurada del modelo psicoanalítico ha tirado a la representación popular de que reprimir está mal. No. Depende de qué vamos a entender por reprimir. Si lo vamos a asociar en este país, bueno, tiene una connotación histórica, política particular la palabra represión. Pero si lo pensamos en términos psicodinámicos, es básicamente lo que te va estructurando un psiquismo, ¿sí? O sea, hay ciertas cuestiones impulsivas que uno no puede actuar, hay ciertas cosas que uno no puede hacer, hay normas que uno tiene que seguir. Nosotros ahora estamos supeditados al micrófono, a un horario, a un lugar. Yo tenía que respetar las normas de tránsito, frenar en los semáforos. O sea, permanentemente tenemos cosas que nos marcan los bordes de algo, lo permitido, pero no. Imagínate que el ser humano tendrá problemas con eso, que se lo tiene que escribir, se lo tiene que legislar y así todo, y multar, porque ¿sí? Todos funcionamos bajo esa lógica. A ver, vuelvo a esto de la familia, ¿no? Porque me parece fundamental y me parece que es el escalón inicial, ¿no? Sí. La familia. La familia en la forma en que sea, familias ensambladas, familias de familias, como, viste que ahora hay... O familia típica que en realidad está desensamblada, digamos, pero parece una familia típica. Familia, como un grupo de identificaciones, de amor, de afecto. Creo que lo que termina definiendo la familia es el afecto, es el amor, es el cuidado, es más allá de los acercamientos o los alejamientos, ¿no? Creo que hay algo que termina uniendo a ese grupo, que es el amor y que es el afecto. Entonces, y la cotidianidad. Exacto, exacto. Y a ver, ¿estás bien? ¿Cómo estás hoy? ¿Necesitas algo? Digo... La posibilidad de comunicación, planteas. Sí, y esto de cuando vos hablas de los límites con los hijos especialmente, a la hora de poner el límite, a veces tal vez nos equivocamos en la manera de plantear el límite. Suele suceder. Vos no hagas esto, o fíjate, tené cuidado. Y cuando te devuelven la pregunta, ¿y por qué no? Y es ahí donde nos quedamos en el vacío. Y porque a mí cuando era joven no me dejaban. Y depende de la edad. ¿Y por qué no? Se podrá explicar, o a veces será porque no. Depende de la posibilidad que haya de diálogo, depende si esa explicación se interpreta como una negociación o como simplemente una explicación. ¿Qué quiero decir con esto? Y ahí depende del estilo, porque el límite tiene un gran trabajo quien lo pone, porque tiene el trabajo no de ponerlo, sino de sostenerlo, que eso es lo más complicado. Bueno, vamos a otra cuestión que tiene que ver con sostener el límite. Claro. Pero con sostener un límite o con sostener algunas cuestiones, cuando... no sé, pero a veces noto y a veces se ve que los papás terminamos queriendo ser amigos de nuestros hijos. Entonces ahí es cuando también se dificulta poner el límite, porque sentimos en algún momento que estamos juntos a la par, en el mismo nivel, en la misma... Así. Claro. Por algo son dos palabras distintas. Por algo la definición conceptual de amigo es distinta a la de padre y también es distinta a la de progenitor de la de padre.
Pero pasa también porque no aceptamos, hay algunas generaciones que no se acepta esto de crecer, de... Por supuesto, de te vas a envejecer. encontrar con hijos que se encuentran a sus padres en el boliche. Sí, seguro, salen juntos. Salen juntos y eso que, a ver, si bien... La cuestión es esta, digamos, ni que hace una distancia abismal, ni que hace un nivel de situación simétrica que no es. No es. Puede haber paridad en algunos aspectos. Pueden ir, compartir un gusto musical, un partido de fútbol, un asado, hasta tomar vino en ciertos marcos sociales, mientras que esto no roce una situación de alcoholismo. Pero son dos roles diferentes. Hay una situación asimétrica. Y así tiene que ser, así es necesaria que tenga que ser. Porque cuando no está, el chico lo reclama. Y si uno lo reclama de chico, lo reclama de grande, después cuando va al psicólogo y uno lo escucha, y no, porque mi papá fue un amigo, pero en realidad yo hubiese necesitado que me ponga límite. Como esta cuestión de que no, pero ¿cómo le voy a poner límite si lo quiero? Bueno, justamente, porque lo quiero le pongo límite. Lo cuido, exacto. Lo cuido. Exacto. Ahora, la otra cuestión es poner límite, no es andar a los gritos y a los patadones, digamos, ¿no? O sea, eso ya sería actuar la bronca que me da que no me hagan caso. Y tampoco creo que la hora de poner el límite es repetir conductas o historias, porque yo lo viví de esta manera, Claro. entonces que nuestros hijos repitan esa vida que hemos tenido No, nosotros. son momentos culturales distintos, historias Exacto. distintas, personas distintas, recursos tecnológicos diferentes, o sea, creo que también ahí está el desafío, ¿no? Acercar, negociar algunas cosas, repautar y otras cosas es no. ¿Qué llega al consultorio? A ver, ¿quién va a la consulta? ¿Qué pide la gente? ¿Qué pregunta? Porque recién dijiste algo interesante. A las charlas y a los cursos, obviamente, no van las personas que están en una situación de problemas, sino que irá el entorno. El entorno, El entorno. ¿Quién va al consultorio? Lo que pasa es que el consultorio, como yo hago clínica psicológica convencional también, Sí. o sea, no solo el tema de adicciones, por supuesto me llegan cuestiones vinculadas a lo preventivo o lo asistencial de una adicciones, porque me he abocado mucho más a esto. Hay una paradoja que se da, y ayer lo hablaba con un paciente. Generalmente van los que están mejor. O sea, porque para ir a hacer terapia implica registrar que uno tiene un problema y estar dispuesto a hacer algo frente a esto. Entonces, y esto lo digo yo, lo marca Allen Francis en un libro que se llama Somos todos enfermos mentales, que dice que la psicoterapia tiene esta particularidad. Los que más lo necesitan no la hacen y los que no la necesitarían tanto van. A ver, los que van es porque la necesitan, pero los que más la necesitan no Hay que lo empezar hacen. por la aceptación, Y reconocer hay que estamos pensar, necesitando. Sí, que estamos necesitando y todavía desmitificar algunas ideas con respecto al ir al psicólogo. No existe tanto estas ideas asociadas del psicólogo y la locura, pero todavía hay alguien que en todo caso le es funcional pensar esto, pero en realidad no es que realmente piense que el psicólogo van los locos, sino que es una buena forma de decir, mira, yo no quiero hacerme cargo de que me tengo que preguntar algo. No sé si está tan instalada la idea de que el psicólogo está para los locos. Sí, exacto. Es decir, en realidad me molesta ir ahí a preguntarme, a hablar con un desconocido. Ahora se dan situaciones muy particulares, porque cuando se van dando situaciones de encuentro con estos pacientes y uno tiene la suerte, la habilidad, el mérito o lo que fuere de lograr un encuentro o un vínculo terapéutico con gente tan resistente a la terapia, es gente que después queda fascinada. No te abandona. No te abandona ni aunque ya le des el alta. Mirá vos. Pero bueno, ahí hay que remarla. Es un trabajo de trinchera. Háblame un poquito de tu tarea en Bower. ¿Qué haces? Y ahí se trabajan distintas, depende de las áreas en las cuales se esté trabajando, lo que es tratamiento, con condenados o con... ¿Siempre dentro de todo lo que es adicciones? No, problemáticas vinculadas a lo criminológico y eso. Ahí es como muy diversificado. ¿Has escrito un libro de todas estas historias? De todas estas historias de las que me he ido encontrando en la trinchera, mirá, yo tengo un libro que saqué hace 2 años, que es un libro técnico, que se llama Entre el consumo de drogas y la drogadicción. Tuve la suerte, organicé una presentación y después se dieron 6 más que fueron por invitaciones. Mira vos. Y la semana pasada acabo de finalizar de escribir mi primer novela. ¿Cómo se llama? Lo voy a dejar en suspenso eso. No será una novela autobiográfica. No, para nada. No por lo menos con el tema del consumo. Pero dicen que los autores habitan distintas
cosas de los distintos personajes que ponen. Seguro, Así que alguna ahí partecita... quedará, no sé, ahí quedará a criterio de quien me conozca de algún lado, si me encuentro o no me encuentran los personajes. Pero había empezado con esta idea, producto como... ¿Tiene final feliz la novela? Y depende de lo que sea un final feliz. Tiene un final interesante. Ah, bueno. La ha leído una sola persona completamente, que ha oficiado como lector testigo, y ayer me ha dado su devolución, y bueno, ha sido buena. El próximo mes iré viendo con qué editorial, y a partir del otro supongo que estará dando vueltas, así que... Una palabra del título, nada más. ¿Con qué empieza? El, la, los... No, una palabra, no sé si empieza o no, adicción. ¿Ah, sí? Una palabra de título es adicción. Adicciones. Tiene subtítulo, tiene... Es bien pesada. Es pesada. Es pesada no por larga, porque no es una novela larga, es técnicamente una novela corta, por la extensión de... ¿Por qué la cantidad elegiste de palabras. escribir novela? No lo elegí. No lo elegí. La novela te eligió. Fue una necesidad de La novela te escribir. eligió a vos. Se me fueron ocurriendo cosas que me permitían, a través de la ficción, decir un montón de cosas que uno se encuentra con los pacientes y en la cabeza de uno como terapeuta, y bueno, la ficción es un recurso fantástico para decir un montón de cosas de otra manera. Lo que dijiste antes, el camuflaje. Es un camuflaje, sí, probablemente sí. El camuflaje. Y en el camino me fui encontrando con que estaba bueno. Tuve amigos que tienen conocimiento de literatura, yo no lo tengo. Yo escribo. Bueno, algunos me quieren llamar escritor, que me llamen. ¿Escribiste? ¿Alguien te corrigió? Bueno, esta persona que la leyó, que decís... Te hacen observaciones. Lo que pasa es que yo también tengo esto, digamos. Tengo escritos técnicos publicados en revistas nacionales, específicas. Científicas, y ahora me encuentro con que hay una novela y que tiene un formato distinto, claro. muy distinto, aunque estemos dentro de la misma temática. No sé si hablar de corrección, observaciones te hacen, porque cuando es un proceso creativo, digamos... Sugerencias, algunas sugerencias. Sí, por supuesto. Lo hago. ¿Te gusta escribir? ¿Te sentís cómodo escribiendo? Escribir. No lo puedo evitar, en realidad. Ay, mirá. Sí. Contactate con Tamara Stenberg del Emporio del Libro, que ella publica, edita. Sí, soy bastante molesto, escribo bastante, de una forma de... Me gusta hablar y me gusta escribir, pero por suerte también escuchar, si no, no podría ser psicólogo. Habría que empezar escuchando, ¿no? Claro, habría que empezar empecé. escuchando. Sí. Escuchando. Sí. ¿Por qué hablas tanto de la trinchera? ¿Qué es lo que te apasiona de ese espacio? Quitándole un poco la connotación belicosa, lo que pasa es que no se me ocurre otra palabra. Lo he hablado con un psiquiatra amigo, viejo él, viejo por experimentado, y él no sé, soldado, supongo. Claro. Soldado que huí, entonces... Pero sirve para otra batalla. Sirve para otra batalla. Sirve para otra batalla. Me gusta porque es el lugar donde es el campo de acción. Yo soy lector ahora, escribo ahora. Empecé renegando sin ningún tipo de asesoramiento y con el título de psicólogo, atrevido a trabajar con adictos. Con intervenciones que hoy la veo desde la formación y de la práctica, digo, por favor. Pero bueno, lo aprendí. Uno fue aprendiendo. La práctica, la trinchera. La articulación que uno después puede hacer con la teoría y la práctica. Y está bueno esto porque me permite aclarar esto. Generalmente mucha gente tiene la idea de que si se tiene una cosa, no se tiene la otra. Yo creo que el desafío de cualquier profesional hoy en día es tener las dos. No se puede tener ninguna de las dos por separado. No puede ser un eminente, un teórico puramente, o un práctico sin ningún tipo de formación teórica. Y bueno, creo que después lo de escribir sale como una necesidad. Cuando uno ya se va cruzando con algo de práctica y con algo de teoría y eso, ya alguien que está en condiciones de decir algo frente a eso, o por lo menos formular preguntas. ¿Cómo hiciste para ingresar? ¿Cómo fue tu ingreso a Bower? Porque por ahí uno habla de Bower y quienes vivimos a lo mejor alejados, si se quiere, de esos lugares, o que nunca tuvimos la experiencia de ingresar a un centro así, creemos que es realmente otro Y hay mundo. dos maneras, una es delinquiendo
Y la otra es insistiendo en algún lugar de la administración pública. No pensé por el lado no, de yo por delinquir. ahora no, por esa manera no. Y hay mucho. Porque generalmente, las series te muestran, o las películas, esas personas tan complicadas, tan conflictivas, tan difíciles, rozando con la muerte en estos lugares, en estos espacios. Hablamos de que el sistema carcelario está desbordado, que realmente no sé si se logra hacer un espacio donde quienes ingresan allí puedan salir nuevamente al mundo, reinsertarse, recuperarse. Es complicado porque muchos de los que sostienen ese discurso son otros organismos estatales que se encargan de enviar a la gente a ese sistema. O sea que en todo caso, si hubiese una falla, es una falla en conjunto total, ¿sí? Porque es una institución que depende de otras. Yo cuestiono algo mucho, pero te mando a alguien ahí, estoy siendo partícipe. ¿Sirve la cárcel? ¿Sirve la cárcel? A muchos sí. Depende de lo que cada uno quiera transformar de eso. Hay gente que sí, pero hay ¿Los que más partir, o los menos? Tal vez los menos. Tal vez habría que ver de qué manera regular algunas cosas. Son muchas las variables, porque después si vos insertás a un sujeto en la misma sociedad, o en el mismo grupo, o en las mismas condiciones de las cuales se generó la situación que vos querés resolver, estamos en la misma. Un paciente adicto, por ejemplo, vos lo volvés a reinsertar en el mismo núcleo y grupo en el cual desarrolló la adicción, y bueno, medio que hay que decimos, ¿no sirve el tratamiento o no sirve toda la estructura de cosas que uno hace después? Claro, porque por ejemplo, hay algunos mitos o algunas historias como que quien entra porque robó una gallina sale después siendo un profesional en otros delitos. Sí, hay algunos casos que sí y hay otros que no vuelven a robar la gallina. Hay muchos casos de delitos que nunca ingresan a la cárcel por otras variables, porque tienen la suerte o el mérito de acceder a otros contactos. La cárcel, como cualquier otra institución pública, es un reflejo de lo que pasa a nivel macro, ¿sí? En los hospitales públicos vos te encontrás con un montón de situaciones que son las mismas que te encontrarías en una clínica privada, pero con gente de menos recursos económicos. Todo es un reflejo de cómo funcionamos como sociedad, está todo entrelazado. ¿Cómo ingresaste a Bower? ¿Por qué fue ese ingreso? Presentando currículum, después teniendo una selección de antecedentes. ¿Y por qué quisiste ingresar a la cárcel? Me llamaba la atención. Lo criminológico, ese mundo. ¿Y eso no te da material para otro libro? Sí, pero preferiría que no. Claro, porque debe haber cada pero historia. Sí aprendo muchas historias de los internos que atiendo, de los que hacen un vínculo terapéutico, de los que tienen ganas de preguntarse cosas. Nos hacen salir de la caja de té en la que por ahí uno tiende a meterse, ¿no? O sea, sí, hay muchas historias muy duras ahí. Seguro. Hay gente que está por malas circunstancias, hay gente que está porque quiso, hay gente que... Hay mucho. Ahí sí hay que sentarse a escuchar. Y yo todavía es más lo que tengo para escuchar de ese contexto que para hablar. Claro. Sí. Yo creo que uno se va desprejuiciando de un montón de cuestiones, digamos. Ahí no se escuchan historias muy distintas de las que se escucharían en la calle. Hay algo que tiene que ver, cuando hablamos de todos estos temas, con los niveles económicos. Sí. Tendemos a asociar que quienes mayor dificultad tienen son los que económicamente menos pueden. ¿Es así realmente? No. Vos me preguntabas hace un rato, en otro ámbito de trabajo, consultorio particular, ubicado tal vez en una zona más asociada a otro nivel económico, y ahí también me encuentro con un montón de casos sumamente desbordados, con pacientes que tienen recursos económicos, que tienen recursos educativos, que tienen formación universitaria, pero en realidad los recursos de los cuales carecen los adictos son afectivos. No son económicos, no son educativos, no son culturales. Entonces por eso que las adicciones se dan en todos los espectros, porque en realidad es haber intentado, no premeditadamente, mediante el uso abusivo de una sustancia, taponar o alivianar o distender o lo que fuere ciertos estados de malestar subjetivo.
Entonces, y eso les ocurre a gente que no tiene un peso, o a gente muy formada, o a gente... Bueno, en lo que es el consultorio, así como me preguntabas de este otro ámbito de trabajo, en lo que es el consultorio me he encontrado con gente que con recursos culturales y una inteligencia impresionante. Pero en realidad la adicción es una problemática afectiva. ¿El amor salva? Oh, qué pregunta. Tendríamos que pensar qué es el amor. Pero no sí, sé, esa sensación de bienestar, sí, digamos que es una sensación linda. Sí, pero también hay... ¿Qué es eso? A ver, algunas imágenes que estaba poniendo. ¿Es de Bower? Imágenes. Digo, sí, el amor salva, digo. El amor salva, sí. El desamor también a veces, depende de la construcción que uno vaya haciendo en esas cosas. Hay que pensar que a veces un adicto no sale de cualquier lado y sale de ciertas familias en las cuales tal vez el afecto no circuló o circuló mal, y tampoco se trata de que vuelvan a esos espacios, sino que puedan construir otros. ¿Sí? Trabajar con lo que hay, no con lo que no hay y no con lo que uno interpreta que debería de haber. Por ejemplo, un error muy común que se comete y creo que se va a seguir cometiendo, y acá estamos hablando de profesionales que trabajan en el tema, o que son profesionales pero no trabajan en este tema y se largan a trabajar de oído, que es decir, el paciente adicto no demanda, entonces tiene que haber una demanda para que haya un tratamiento. Y la adicción es justamente una problemática en la cual lo que está afectada es la demanda y la voluntad. Ahí se da una paradoja trágica. Entonces pedirle a un paciente adicto que demande sería más o menos como pedirle a un paciente adicto que no tenga antecedentes de consumo. O sea, no lo hay. Yo, esta es una de las cosas que planteé en el libro que ya tengo publicado. O sea, una cosa es pretender, es saber, es tener el conocimiento real de que la demanda tiene que estar en algún momento, y algo muy distinto es decir, la demanda tiene que estar de comienzo. El gran desafío científico, artístico, creativo, como lo quieras llamar, que tenemos los profesionales que trabajamos en este tema, es ver cómo transformar esta problemática en que sea una demanda de no consumo. Exacto. No hay una demanda. Y a veces dicen, ayer escuchaba, me decía un paso, anteayer, la esposa de alguien que fue a consulta, pero no necesariamente va a iniciar un tratamiento, que algún profesional anterior le dijo, bueno, esperemos que toque fondo. Y ese tocar fondo a veces puede ser morirse. Claro. Entonces es complicado. Y ahí es responsabilidad de los profesionales. Pero son los mismos profesionales que después, cuando los pacientes andan bien, se atribuyen los méritos propios. Bueno, cuando andan mal, hace lo mismo, entonces. Para ir cerrando y para ir Sí. finalizando, así como en líneas generales, y tratando de pasar algunas cosas en blanco, ¿hay drogas o sustancias más peligrosas que otras? ¿Son todas peligrosas? Son todas peligrosas porque cuando vamos a hablar de adicción vamos a hablar del vínculo que se entabla con una sustancia. Exacto. No vamos a estar hablando estrictamente de la sustancia, Sí. ni del consumidor. La adicción la vamos a ubicar en el medio. Y sí, hay drogas que pueden producir un vínculo adictivo más rápido, ¿sí? Y hay otras que pueden generar una situación de deterioro mucho más silenciosa o camuflada. Por ejemplo, la marihuana, ¿sí? Que por no producir un deterioro tan rápido a veces da la sensación de que no lo hay, ¿sí? ¿Hay experiencias, se están dando, de tratamientos con el aceite o con marihuana? Sí, pero eso, digamos, requiere todavía que se estudien todos los efectos secundarios que tienen y de ciertos componentes aislados, ¿sí? Eduardo Calina, que es un especialista de larga trayectoria en la temática, que tuve el honor que me prologara el libro, lo plantea muy claramente, digamos. Una cosa es que se pueda ir viendo que en algunos casos, de manera controlada, aislada, se puedan producir algunos efectos terapéuticos, a algo muy distinto es decir, esto es terapéutico en cualquier contexto, de cualquier manera, Claro. y sin ningún tipo de seguimiento médico, ¿sí? Hay que estudiar mucho esto. Para cerrar el diálogo, ¿qué te gustaría dejar como mensaje? ¿Qué te gustaría decirle a la gente que nos ve, que nos sigue, que nos escucha?
conéctense con qué sensaciones les genera hablar de todos estos temas. Porque en realidad gran parte del trabajo preventivo no es ir a ver, a decirle a los otros qué es lo que tienen que hacer o no tienen que hacer, sino ver qué nos pasa a nosotros mismos frente a estos temas. Todos tenemos alguna sensación moral o jurídica o personal o lo que fuera. Vos fíjate, el tema de drogas todo el mundo habla. Todo el mundo habla. Cuanto menos saben, más se habla todavía. Entonces, digamos, primero ir haciendo una revisión de qué me genera esto. No tanto que sé o no sé, porque eso se googlea y con ir a un par de páginas serias se obtiene información sobre drogas. Pero acá tenemos que trabajar con lo que es consumo de drogas, más que con drogas. Y ahí estamos todos implicados en las cosas que nos generan, no nos generan. Revisar los paradigmas que tenemos con esto, revisar nuestras creencias, no tomar posturas extremas, no horrorizarnos frente a mucho, tampoco que eso implique una situación apológica, ¿no? Antes de ser un paciente que empezaba terapia me decía, no, bueno, pues yo te hablo de esto y a vos capaz que te va a horrorizar, si yo te hablo a favor de la marihuana. No, imagínate, yo esto lo escucho todos los días. Yo trato de no tener ni una postura ni a favor ni en contra, necesito, por lo menos para escuchar a un paciente, no tener ninguna postura. Prejuicio, claro, no. Más allá de que desde lo personal lo tenga, ¿no? Pero no es desde ese lugar que voy a escuchar al otro. No tiene que serlo, por lo menos desde ahí. Así que un poco mi sugerencia puede ser esa. Ver qué siente cada uno frente a este tema. Para con el otro y para con uno mismo. Claro, por supuesto. Para con uno mismo primero. Primero, claro. A partir de ahí uno puede decirle no algo al otro. Claro. ¿Sí? Ha sido un gusto tenerte. Ha sido un gusto. Nuevamente te agradezco. Realmente, bueno, insisto en esto, que te viniste desde Córdoba para estar con nosotros, para compartir este momento. Y el objetivo termina siendo que todo esto que hemos hablado a alguien le sirva, que pueda ser de utilidad para alguien. Como vos decís, a ver, ¿qué nos genera? Que alguien se movilice por esto, ¿no? Que haya aunque sea una movilización. Siempre la hay. Siempre, ¿no es cierto? Siempre son en voz baja muchas. Pero por lo menos algunas procesiones van por dentro, pero van. Que algún timbre haya sonado. Sí, seguro. Ha sido un gusto que ha sido un gusto con nosotros. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias. De esta manera finalizamos este bloque. La presencia del doctor Rodrigo Moreno, es especialista, es magíster en adicciones, se ha venido desde Córdoba, salió de su trabajo y se vino directamente a Oncativo a este estudio 6. Gracias por la visita, gracias por la presencia. Hacemos pausa y ya venimos con más programación.